Continuando con la agrupación de síntomas del sistema nervioso, llegamos a los psicointelectuales. Los psicointelectuales son trastornos que tienen específicamente o se dan en las funciones mentales superiores. Entonces vamos a encontrar disminución o pérdida de la memoria, alteraciones del habla, alteraciones de la escritura, alteraciones de la palabra, alteraciones del sueño y alteraciones de la conciencia. Teniendo todo esto en cuenta, ¿qué se debe investigar? En la anamnesis se tiene que investigar sí o sí cuándo, cómo y dónde comenzaron todos estos síntomas, ¿sí? La especificidad es muy importante y sobre todo un ordenamiento o secuenciación, o sea, qué se dio primero, qué se dio después y cómo se fueron desarrollando todos los síntomas. El hecho del ordenamiento es esencial para poder distinguir las patologías neurológicas. También tenemos que tener en cuenta el tiempo evolutivo de la enfermedad. Hay algunas patologías que, dependiendo específicamente del tiempo, en algunos casos cuando los tiempos son muy cortos de aparición de toda la sintomatología, pueden revestir cierta gravedad o no, dependiendo de las características de la patología. También se tienen que tener en cuenta los antecedentes personales, la importancia de la edad, porque como hemos visto anteriormente, algunos tipos de recuperación se basan específicamente si la persona es joven o adulta o adulta mayor, teniendo mayor complejidad la reversibilidad en el adulto mayor. También tenemos que tener en cuenta los antecedentes heredofamiliares, si hay existencia de patologías neurológicas que pueden ser genéticamente pasadas a las otras generaciones, existencia de intoxicaciones crónicas, infecciones crónicas, padecimientos neurológicos o psicológicos de los padres, etc. Y esencialmente la herencia patológica. La herencia patológica es fundamental porque hay algunas patologías del sistema nervioso que se heredan de una generación a la que sigue. Hay algunas que son recesivas, ¿sí? Pero hay que tenerlas también en cuenta. Por eso es esencial también armar el familiograma en estos casos. Luego entonces de hacer el interrogatorio, la anamnesis, entramos a lo que es el método clásico de examen, que es el examen físico. El examen físico nos permite identificar cuál es la localización anatómica de la lesión o cuál es el responsable del mal funcionamiento o los trastornos que puede padecer este paciente neurológico. Hay dos tipos de signos que se pueden verificar a través del examen físico. Los signos propiamente dichos, que con solo visualizarlos ya los podemos detectar sin tener contacto con el paciente, o sea que el examinador y el paciente no tienen ningún tipo de interacción a través del tacto, y otros que tienen que ser detectados sí o sí por acción de algún movimiento o de algún tipo de prueba para objetivarlos, si no, no se hacen presentes. Por ejemplo, uno que tenemos acá, en este dibujo, específicamente nosotros vemos la caída del párpado. Ese sería un signo propiamente dicho, ¿sí? En este caso, con la punta o con un alfiler, lo que se está haciendo es provocar un estímulo y a través de ese estímulo tratar de obtener una respuesta. Dependiendo de la respuesta, se verificará si el proceso es patológico o no. De la anamnesis y el examen físico se puede establecer entonces una correlación entre los términos anatómicos y fisiológicos para determinar entonces lo que es un diagnóstico anatómico en el cual podemos entender que ahí es donde existe una lesión de la estructura, y el diagnóstico fisiológico en el cual vemos cuál es
la función que está deteriorada. La reunión entonces del diagnóstico anatómico más el diagnóstico fisiológico nos da el primer paso del diagnóstico presuntivo o sintomático, o sea, el que nos da una base para dónde seguir explorando sobre esta patología. Cuando entonces tenemos el diagnóstico sintomático, este localiza adecuadamente las lesiones y los procesos sistémicos responsables de los síntomas y de los signos que nosotros hemos estado evaluando. Para realizar un examen físico neurológico vamos a necesitar una serie de instrumentos que son de muy fácil acceso, pero que hacen que hay que tenerlos a mano para determinar específicamente estos signos que son muy importantes de tener en cuenta. Son pocos elementos, por ejemplo, un martillo de reflejos, alfileres y un oftalmoscopio. Ese nos permite ver hacia el fondo del ojo. Aparte de eso, se tienen que tener en cuenta que los 5 sentidos del examinador tienen que estar totalmente agudizados, pero principalmente el de la observación, que ese lo hemos venido entrenando en semiopatología en la primera etapa. Ahora vamos a tratar de poder agudizar en esta segunda etapa, específicamente en esta materia que es neurología. Además de ello, tenemos que tener en cuenta que existe un sexto sentido que es el sentido común. O sea, si toda la información nos va llevando hacia cierta patología, hay que tener en cuenta todos esos aspectos, mantener un estado de investigación permanente para que el paciente se sienta cobijado dentro de todo con respecto a la información. El objetivo primario entonces de este proceso de enseñanza que nosotros estamos realizando de la semiología neurológica es preparar específicamente al alumno en el hecho de la observación. La mayoría de las patologías neurológicas se detectan a través de ella, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pequeños detalles que las hacen que nosotros podamos diferenciarlas y podamos identificarlas. El examen entonces físico básico del sistema nervioso tiene un plan específico que comienza con un examen mental, ¿sí? En el cual se tiene en cuenta la conciencia en primera instancia, la inteligencia, la memoria, el pensamiento, la capacidad de abstracción en segundo punto, las noxias, las praxias y el lenguaje en tercero, cuarto y quinto. Eso lo vamos a desarrollar a continuación. Después vamos a continuar con el examen físico general. En esta oportunidad, en esta clase de esta semana, vamos a tratar específicamente las facies, pero después vamos a continuar con la actitud y la marcha. Y después vamos a hacer un examen físico segmentario en el cual se tiene primero en cuenta lo que es cráneo, porque ahí alberga principalmente al sistema nervioso central a gran parte, la columna en segunda instancia, los pares craneales, la motilidad, las taxias, la sensibilidad y específicamente también el sistema nervioso periférico.